Buen día para todos. Continuando con el curso de Python desde cero, el día de hoy sí daremos culminación a los diccionarios. Para ello, pues vamos a ver unas operaciones importantes que podemos realizar con los diccionarios, como eliminar, obtener, etc. Operaciones que en algún momento de nuestras vidas nos van a ser útiles. Para ello, pues acá en mi carpetica, mi paquete de diccionario, me voy a crear un fichero 03 y se va a llamar operaciones.py de Python. Primero que todo, pues me voy a crear un diccionario, ¿no? Y para ello, pues le voy a agregar un par clave valor que se va a llamar nombre. Lo voy a agregar así para no hacer esto muy extenso. Y el valor va a ser Juan Carlos, que es mi nombre. Listo, entonces, bueno, primer método que podemos hacer. Entonces, podemos utilizar el método get. Método get, el cual pues recupera una llave. Y en caso de que no exista, bueno, y en caso no va a lanzar ninguna excepción. Y en caso de que no exista, no lanza excepciones. Es decir, si no existe, pues no nos va a lanzar un error, ni una excepción, ni nada. Simplemente no existe y ya. Aparte de eso, pues, entonces, además, coma, podemos regresar un valor en caso de que no exista la llave. Ya les digo qué es esto, un valor en caso de que no exista la llave. Entonces este sería el control, ¿no? Entonces vamos a hacer por ejemplo un print a miércoles, un print que me imprima el diccionario, y a diccionario yo voy a obtenerle con el método get. ¿Qué voy a tener? Acá me pide una key, una llave y un string de tipo string y un parámetro opcional. Entonces dice retorna el valor de una llave si la llave está en el diccionario. Si no, lanza un valor por defecto. Entonces vamos a obtener la clave nombre. Y en caso de que la obtenga, pues bien. Pero en caso de que no la obtenga, vamos a regresar un mensaje que diga no se encontró la llave. Y esto no lanza excepciones, ya que acá podemos lanzar un mensaje personalizado. Para eso pues no necesitamos excepciones, ¿no? Entonces vamos a ver si lo encontró. Si lo encontró, me va a imprimir lo que está asociado a esa llave, que es mi nombre. Entonces veamos que obviamente. Pero si yo por ejemplo le coloco nombres, pues no lo va a encontrar y me va a lanzar el caso contrario. No se encontró la llave. Correcto, ¿no? Entonces ya sabemos para qué utilizar el método get, que es para obtener una llave. Supongamos estamos trabajando en una base de datos en JSON, lo convertimos a un diccionario tipo objeto y obtenemos ese valor de la llave y ya, en alguna utilidad. Ahora vamos a ver otro método que se llama el setDefault, el cual modifica el diccionario, lo va a modificar. Bueno, entonces además se agrega un valor por defecto. Entonces vamos a ver cómo funciona este método. Por ejemplo, vamos a crearnos apellido, una variable que llame apellido, la cual vamos a decirle que al diccionario le vamos a setear por default entonces acá le pasamos el apellido, y en caso de que no, pues le vamos a pasar acá el valor por defecto, ¿cierto? El defecto va a ser este es. Y vamos a hacer un print de nombre y un print de diccionario a ver qué nos aparece. Entonces vamos a hacer un print, vamos a imprimir el nombre y vamos a imprimir, acá es el apellido, y vamos a imprimir el diccionario a ver qué nos arroja. Entonces diccionario, guardamos, ejecutamos, sería la línea 3, 2 y 3. Veamos que acá me aparece lo que seteamos por defecto. Entonces por defecto el apellido va a tener Esteves, porque si no le seteamos nada y creamos una llave vacía, esto nos va a crear un valor none o none o un sign o lo que sea. Pero por defecto queremos que todos los apellidos van a tener Esteves en caso tal se modifique, ¿no? Y ya, pues imprimimos acá nombre, apellido Esteves. Correcto. Vamos a ver qué otras utilidades tenemos. Entonces, vamos a ver una forma más bonita de imprimir un diccionario. Entonces, vamos a utilizar el módulo pprint. Entonces, for
from pprint, vamos a importar pprint, y podríamos dejarlo así, pero yo lo voy a nombrar como pp, como por simplicidad. Y simplemente yo voy a hacer que podemos hacer un comando que, bueno, vamos a hacer más bien pprint, le pasamos acá el diccionario, ¿cierto? Le decimos que acá podemos decirle a este método pprint si queremos que nos ordene el diccionario o no nos lo ordene. Por ejemplo, voy a decir sorts dict, yo voy a dejarlo en que no me lo ordene, no necesito que me lo ordene, pero si quisiera que me ordene el diccionario mediante el parámetro que utiliza esto, podría pasarle acá true o simplemente crear una función anónima, una lambda expression, para que me lo ordene según los parámetros que yo quiera. Entonces, acá se supone que ya estamos, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver si nos ejecuta algo. Veamos que por el momento no lo ejecuta normal, ¿sí? Pero esto si crece, entonces pues es otra manera de imprimirlo. Y si crece mucho el diccionario, pues se ve mucho mejor. Otra manera de imprimir esto, entonces acá vamos a hacer entonces un comentario que diga imprimiendo con pprint, y acá un comentario que diga imprimiendo con force, y para eso vamos a hacer primero, por cada valor que encuentre dentro de nuestro diccionario, in diccionario.values, que son los valores de nuestro diccionario, por cada valor que encuentre yo quiero que me imprima el valor. Entonces vamos a ver qué nos aparece. Print valor. Esto sería como para imprimir solamente el valor. Me imprime Juan Carlos y Esteves, que es el valor. Ahora si yo quiero no imprimir solo el valor, sino imprimir la llave, pues hago así. For key in diccionario.keys, que son las llaves, y le digo que por cada llave pues me imprima esa llave, me imprima la key. Y simplemente ejecuto y me va a imprimir acá ahora la key, que es nombre y apellido. Vamos acá. Correcto, ¿cierto? Ahora, una manera más eficiente, por ejemplo, si queremos mostrar la clave y el valor en un solo diccionario, pues vamos a hacerle acá for key, value, es decir, para cada llave y valor que esté dentro de nuestro diccionario, en los ítems abarcan todo, clave valor, vamos a hacer un print key, valor. Listo, entonces vamos a ver qué nos aparece. Y nos dice, entonces acá tenemos los key y el valor, ¿sí? Entonces tenemos acá, es esto de acá. Key, nombre, Esteves, apellido Esteves. Entonces pues acá tenemos un pequeño error. Vamos a hacer un key. Soy un pendejo, porque no es valor, es value. Pero esto nos funcionó muy bien. Dejémosle valor nuevamente. Recordemos que acá nosotros le colocamos que si a apellido nosotros no le asignamos nada, no le ponemos nada ni nada de eso, el valor por defecto va a ser Esteves, ¿sí? Entonces pues eso no sirve. Entonces value, si es value. Ahora sí nos va a salir acá nombre Juan Carlos, apellido Esteves. Correcto, ¿cierto? Sí, vamos a hacer acá unos pequeños saltos de línea como para diferenciar que en dónde vamos. Entonces /n bien, punto center, vamos a centrar esto, punto center, vamos a decirle acá 50, y que sea esto. Listo, ya tenemos acá un separador. Ahora, ¿qué métodos más tenemos importantes dentro de esto? Pues vamos a nosotros a poder eliminar algo, ¿no? Vamos a crearnos un diccionario de el cual va a contener los valores del 1, el valor de 1 va a ser 1, ¿cierto? 2, así hasta el 5, por ejemplo. El 2 va a asociar el 2, acá es 2 puntos, perdón. El 3 va a ir asociado al 3, el 4 va a ir asociado al 4, y el 5, yo estoy grabando, sí, va a ir asociado al 5. Listo, tenemos acá nuestro diccionario normal. Ahora, ¿yo cómo hago para eliminar un valor del diccionario?
diccionario. ¿Cómo hago yo para eliminar esto? Lo vamos a hacer con el pop. Entonces vamos a decir que en mi diccionario pop, entonces si vamos a la documentación que nos da acá el pop, dice que remueve una llave específica y retorna el valor correspondiente. Es decir, esto nosotros lo podemos almacenar en una variable. Si la llave no es encontrada, por defecto va a encontrar, va a lanzar un key error, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Vamos a eliminar, por ejemplo, la llave 2, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer primero un print de D, acá, antes de eliminar y después de eliminar. A ver qué pasa. Entonces, vamos a ver si nos hizo bien acá nuestro separador. Antes de eliminar teníamos estos valores, pero eliminamos el número 2. Entonces, ya tenemos ahora estos valores. Entonces, esto la utilidad es bastante alta. Por ejemplo, trabajando con una base de datos, como lo hicimos con JSON, podríamos eliminar el valor y la llave y automáticamente se elimina todo. Listo, ya usamos el método pop. Pero no simplemente podemos utilizarlo así, también podemos decirle en vez del 2 que me elimine el índice 0, el índice 1, el índice ¿sí? Da lo mismo. Entonces, ¿qué más podemos nosotros utilizar con los diccionarios? Bueno, recordemos que eso da un key error si tratamos de eliminar una llave que no existe. Por ejemplo, 2 no existe, nos va a dar un key error. Para ello, pues es mejor nosotros tratar este key error en una excepción, que ya sabemos cómo utilizarlas, en un try except. Vamos a verlo así, ¿cierto? Y aparte de eso, vamos a eliminar un elemento con pop item, que es otro elemento. Entonces, eliminar elementos con pop item. Este método, pues nosotros lo utilizamos de la siguiente manera. Le vamos a decir pop item lo que hace, bueno, vamos a ver qué hace. Entonces vamos a decirle que de nuestro diccionario.pop item, veamos que es una tupla, nos puede recibir una tupla, pero en este caso no le vamos a pasar absolutamente nada. Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos eliminó pop item. Vamos a hacer nuevamente un print del valor de, a ver qué sucede. Veamos. Tenemos el normal, eliminamos el número 2 acá, pero con pop item eliminamos el último valor. Entonces elimina el último valor, ¿sí? Entonces nos eliminó el número 5, que era el último que teníamos. Si volvemos a llamar al pop item, nos elimina el 4, y así sucesivamente. Entonces, correcto. Ahora, ¿qué otro método interesante nosotros tenemos acá? Pues vamos a eliminar ahora con del. Entonces, eliminar con del. ¿Qué pasa con el del? Con el del nosotros podemos eliminar el diccionario completo. Pero vamos a eliminar, por ejemplo, el 3, ¿sí? Entonces, elimina elemento con del. Vamos a hacerle un del de. Podemos pasarle acá la posición en la que está el elemento, 1, 2 o lo que sea. Pero acá le vamos a pasar la llave. Acá no es def, es del. Y la llave va a ser E3. Si nosotros volvemos a imprimir D, vamos a ver qué nos aparece. Si volvemos a imprimir D, ejecutamos. Entonces veamos que ya teníamos el 3 y lo eliminamos con del. Es otra manera de eliminar. Algunas consumen más memoria que otra, pero bueno, todas son casi igual de eficientes. Finalmente, si tratamos de eliminar una clave que no existe, pues nos va a lanzar una excepción, la cual debemos pues controlarla con un try except. Nada del otro mundo, ¿cierto? Ahora, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar todos los elementos de nuestro diccionario. Pero antes de ello vamos a consultar el tamaño del diccionario. Para consultar el tamaño del diccionario, pues simplemente vamos a hacer un print de la longitud de nuestro diccionario. Es muy sencillo. Entonces, para la longitud, veamos que tiene una longitud de 2, 1 y 2, ya que pues hemos ido eliminando cositas. Entonces, por ahora solamente tenemos 2 objetos. Entonces, bien, exit. Y ahora sí, vamos a hacer el último método, que es para eliminar todo el diccionario. Eliminar el diccionario por completo.
Para ello vamos a utilizar el método clear. Para ello pues vamos a hacer el método clear, ¿sí? El cual me elimina mi diccionario. Si yo hago un print de D, ahora ya no voy a tener absolutamente nada. Y veámoslo, el método clear elimina todo el diccionario. Veamos, ahora tenemos un diccionario completamente vacío, eso porque lo eliminamos. Y ya esto sería todas así como los métodos o funcionalidades que tendríamos por ver con los diccionarios. Vamos a hacer el commit en GitHub Desktop y esto sería todo para empezar a trabajar el próximo video con otro tema. Vamos a hacer acá, por ejemplo, operaciones con diccionarios. Y le vamos a hacer el commit a la RAM master y le vamos a hacer acá el push a origin y listo. Pues no siendo más por este video, muchísimas gracias, hasta luego.